En esta ocasión vamos a hacer un repaso de las fórmulas para cálculo de secciones en instalaciones de distribución. Como podéis ver aquí a la izquierda, vamos a analizar la tabla. Primero deberíamos saber qué tipo de línea es. La línea puede ser o de corriente continua o de corriente alterna en sus dos versiones: corriente alterna monofásica, corriente alterna trifásica. Por otra parte, deberíamos saber si la alimentación es de un extremo o dos extremos. Esto sería válido para cualquier tipo de línea. Además de esto, habría que hablar de si las líneas poseen reactancia o no. Siempre va a estar la reactancia, pero lo que queremos decir es si lo vamos a tener en cuenta para el cálculo o no. Esto se va a dar en corriente alterna, lógicamente. Bien, vamos a pasar primero ahora la siguiente columna, que nos habla de los criterios de aplicación. Los criterios de aplicación que vamos a manejar y que tenemos en la presente tabla son caída de tensión y criterio de calentamiento. A partir de aquí podemos definir dentro de la caída de tensión. Nosotros nos vamos a fijar más en las fórmulas que no contienen reactancia, básicamente porque el curso se basa en instalaciones de baja tensión y el efecto de la reactancia claramente es significativo cuando hablamos de líneas de alta tensión, lo que antes se decía de media tensión. Bueno, pues yendo ya a las fórmulas, recordaros que en la página siguiente tenemos una leyenda de los elementos que van a intervenir en las fórmulas. Bien, la S pequeña, sección, potencia activa, etcétera. Esto sería la caída de tensión en tanto por cien, este elemento que veis aquí. Y lo demás creo que se puede identificar: la C pequeña, conductividad. Normalmente vamos a trabajar con el cobre, que serían 57 metros partido por ohmio por milímetro cuadrado. Bueno, volviendo otra vez a las fórmulas, para el criterio de caída de tensión la fórmula es, si estamos en corriente continua, es la sección es igual a 100 por n. N es el número de conductores, que va a ser 2, por el sumatorio de intensidades por su distancia, por longitud, dividido por la conductividad, por esa caída de tensión en tanto por cien, y por la tensión de la red de distribución. Si miramos la fórmula para corriente alterna monofásica, veremos que hay una diferencia básicamente en que aquí estamos considerando la potencia, y la anterior hablábamos de intensidad. Pero en corriente continua también se podría utilizar esta fórmula. O sea, son intercambiables, no hay diferencia. La diferencia viene si trabajamos en trifásica, ¿de acuerdo? Solamente es si los datos me los dan en cargas determinados por su intensidad, utilizo esta fórmula, y si los datos me los dan en forma de potencias, que es lo más habitual, voy a utilizar esta fórmula. Por tanto, sobre todo centraros en esta fórmula. Aquí la diferencia con respecto a la otra es que al aparecer la potencia, pues tenemos en el denominador aparece una V al cuadrado. La tensión de alimentación está al cuadrado. Esto viene, si nos fijamos en la fórmula de monofásica, potencia es igual a tensión por corriente por coseno de phi. Tendríamos incluidos, al despejar, al sustituir la intensidad de aquí, pues nos aparece una potencia y nos aparece una tensión bajo en el denominador. Si nos fijamos en la fórmula de corriente continua, de corriente trifásica, alterna trifásica, la n que teníamos anteriormente de número de conductores desaparece y no aparece ningún 3 tampoco, simplemente interiormente ya estaría incluido la raíz de 3, que es el valor típico de la corriente alterna trifásica. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo, estudiar pensándolo de esta manera, razonando. Quedaros con esta fórmula
¿de acuerdo? Y ahora, comparándola con esta en trifásica, la diferencia es que no tiene la n, número de conductores. Por tanto, aquí será 200 y aquí tendremos 100. Bueno, si nos vamos al criterio de calentamiento, el criterio de calentamiento son las fórmulas que conocemos normales, de intensidad, potencia, tensión, etcétera. El criterio de calentamiento se basa en determinar la intensidad total, de la forma que sea, pero ahí es donde tenemos que llegar. Por tanto, si estamos en corriente continua, bueno, pues lo tenemos de la intensidad total será la potencia total partido la tensión, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que esa intensidad total deberá ser menor o igual que la intensidad máxima admisible que se obtienen de las tablas. Si pasamos a corriente alterna monofásica, las fórmulas anteriores vendrían modificadas por el coseno de phi, ¿vale? Coseno de phi total sería la diferencia. Si trabajamos con potencia activa, si trabajamos con potencia aparente, pues la fórmula estamos hablando ya con la S, y a la hora de comparar, comparamos igual con la intensidad máxima admisible de las tablas. Y ya por último, si nos vamos a un sistema de corriente alterna trifásica, lógicamente la fórmula aparecería al raíz de 3, tanto si estamos en potencia activa, P, como si estamos en potencia aparente. Y igual, al final tenemos que comparar con los valores de intensidad máxima admisible. Bien, aquí os pongo yo unas notas, que sería la nota... Caso de que tengamos una alimentación por dos extremos, que es algo bastante habitual porque realmente sería una configuración en anillo, además de aplicar los criterios de caída de tensión y posteriormente criterio de calentamiento, lo que hay que hacer, hay que aplicar primero, hay que determinar la potencia en los extremos y a continuación determinar el punto de mínima tensión. En ese momento, cuando hemos hecho eso, el circuito, digamos que lo podemos virtualmente dividir en dos ramas y aplicaremos las fórmulas de caída de tensión y calentamiento a las dos partes del circuito de forma simultánea. ¿De acuerdo? Cuando apliquemos el criterio de caída de tensión a las dos partes, nos va a dar la misma sección porque estamos hablando que es el mismo circuito. Y cuando apliquemos el criterio de calentamiento, pues en una de las dos ramas vamos a obtener una tensión mayor, perdón, una intensidad mayor. Nos vamos a quedar siempre con la intensidad superior. Bien, por tanto, para poder resolver estos problemas vamos a tener que manejar las tablas de intensidades máximas y los factores de corrección. En el caso de que tuviéramos una temperatura diferente a 40 grados centígrados. Bien, y por último, esto que ponemos aquí, para la aplicación de los criterios en corriente alterna, si es sin reactancia, que es el caso que se está dando durante el curso, ya os digo, para baja tensión, primero se aplica el criterio de caída de tensión y determinamos una sección. Y a continuación determinamos el criterio de calentamiento y lo que hacemos es comprobar si esa sección es válida. Suponiendo que no fuera válida, pues entonces en las secciones normalizadas tomaríamos la inmediatamente superior hasta que se verifiquen las condiciones. No pararíamos hasta que se cumpla que la intensidad total es menor que la intensidad máxima admisible que soporta la tabla. Si estuviéramos en el caso de que tuviéramos que considerar la reactancia, que esto lo ponemos como algo teórico, que no se va a ver durante el curso, cambiamos el orden de aplicación de los criterios. Primero aplicamos el criterio de calentamiento, determinamos una sección y a partir de ahí nos vamos al criterio de caída de tensión, lo que pasa que con una pequeña modificación. Puesto que ya sabemos la sección, lo que vamos a verificar es la caída de tensión máxima admisible que no pase de un valor que normalmente está fijado. Bueno, pues con esto
ya hemos visto las fórmulas de cálculo de secciones.